Compañero, paciente, compañero. Señores, el diálogo es el mejor camino para llegar a acuerdos. Nuevamente les manifiesto la forma pacífica con la que ustedes han llevado, es un ejemplo, nuevamente repito, y así lo vamos a hacer. De la misma manera, nosotros, en escucharles todas las inquietudes que ustedes tienen, lo haré llegar al señor presidente. Ténganlo por seguro. Si ustedes desean, el día de mañana podemos trasladar y pedir que nos reciban una comisión. Nosotros estamos... Nosotros y este gobierno está dispuesto al diálogo, a conversar con ustedes, escuchar. Ustedes me están pidiendo, compañeros, ustedes me están pidiendo diálogo, ustedes me están pidiendo que lo haga llegar. Nosotros necesitamos que bajen los precios de los productos, que haya presupuesto para la familia. Todas las 10 propuestas que ustedes están manifestando, yo lo transmitiré, que es el sentir, el pedir de nuestro pueblo hondureño. Bueno, yo una vez más, compañeros, yo les he escuchado y siempre estarán las puertas abiertas para continuar con el diálogo con ustedes, porque ustedes manifiestan y estamos conscientes, el pueblo es demandante, y para eso estamos nosotros, para darles respuestas, y eso lo vamos a hacer. Nuevamente, gracias por indicarnos, por manifestar sus inquietudes, las cuales lo haré llegar a nuestro señor presidente. Espere, señor gobernador, espere. A ver, compañeros. ¿Qué ha llegado, compañeros? Nosotros estamos exigiendo que sea una acción de hecho, compañeros. Y en ese sentido también, señor gobernador, si no suspende las clases en este momento, nosotros tomaremos los distritos de cada cantón, compañeros. Como les dijimos, no tenemos plata para comprar celulares y que reciban clases. La propuesta de la ciudad, carretera mentiroso, que nos han engañado, compañeros. Ese es el pesar de la gente, compañeros. Habíamos dicho que hasta el tercer o cuarto día manifestaremos en las calles. Posteriormente pediremos la renuncia del presidente de la República, compañeros. ¡Déjala, compañeros! Compañeros. ¡Oh, Sonchi, compañeros! Compañeros, este momento voy a atender el pedido de ustedes por precautelar a nuestros niños, a nuestras familias. Este momento voy a dar la disposición de que se suspendan las clases y empezamos por ahí. ¿De acuerdo, compañeros? Oye, Jorge, a ver,
Compañeras y compañeros, creo que nuestro pedido ha sido claro y sincero, compa gobernador. No estamos pidiendo solo una cosa, no vamos a ir con una cosa nomás. Compañero gobernador nos ha dicho, Imbabura está tranquilo, no hay paro. Estamos en paro, compañeras y compañeros. Compañero gobernador, en este momento el pueblo está de lucha. Solicito con la Policía Nacional, con todos los entes regulatorios, se suspenda bancos y cooperativas, instituciones públicas. Escúcheme, compañeras y compañeros. Escúcheme, compañeras y compañeros. Las instituciones públicas, municipios, juntas parroquiales, prefecturas, tienen que suspenderse en este momento porque todos estamos en lucha y se unan a la lucha, compañeras y compañeros. Compañeras y compañeros, lo siguiente, compañeras y compañeros. Tía, aquí son de Nebot y de Lazo. Tienen que cerrar, no responden.